Bueno, buenos días. Gracias por estar nuevamente aquí en las jornadas del Sigma. Es un gusto realmente estar en esta segunda fecha. Quería agradecerles mucho su presencia y agradecerle a Alberto y a Emilia haberme dado la oportunidad de participar. ¿Estás bien? Mi nombre es Florencia Fraca, soy psicóloga, psicoanalista, miembro fundador de Entre Líneas Sí. Soy responsable de la sección de colaboraciones del Sigma y manejo la página de Facebook del Sigma. Bueno, justamente estamos acá para hablar acerca de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Nuestra mesa se llama El Sujeto Interceptado. Para dar comienzo voy a presentar a Sergio Zabalza, que va a ser el primer orador de la mesa. Sergio es psicoanalista, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, integrante del dispositivo del Hospital de Día y del equipo de trastornos graves infantos juveniles del Hospital Álvarez, investigador en proyectos de UASIT, profesor adjunto de la Cátedra Clínica Psicológica Adolescencia en UCES, coordinador de la sección de lecturas del Sigma, autor de los libros La hospitalidad del síntoma de Letra Viva en el 2005, El lugar del padre en la adolescencia en el 2010, Neoparentalidades, El porvenir de la diferencia del 2011, La palabra que falta es una mujer, en colaboración con Carolina Rovere de Letra Viva 2013, y este año un libro que realmente tiene que ver enteramente con las jornadas, Intimidades en Internet, versiones de lo íntimo, público y privado en la era del ciberespacio. Autor de numerosos artículos en la sección de Psicología del diario Página 12, en la sección Opinión del diario Clarín y en la revista Imago Agenda y el sitio del Sigma. Bienvenido, Sergio, te damos la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente este año tuve la suerte de que Letra Viva publicara un libro titulado Intimidados en Internet, versiones de lo íntimo, público y privado en la era del ciberespacio, y esta inquietud apareció el año pasado en unas jornadas que hizo la UCE sobre la brecha digital entre adultos, o supuestamente adultos ya en esta época, se podría decir, y adolescentes propiamente dichos. Y efectivamente la adolescencia creo que es una puerta de entrada a la problemática del ciberespacio por muy específicas razones. En realidad creo que la adolescencia es una puerta de entrada como un analizador, como dicen los psicólogos institucionales, para abordar la subjetividad de la época y también para entender al psicoanálisis. De manera que, en ese momento fue un estímulo para redactar el libro y para entrar por el tema de la intimidad e investigar qué es la intimidad. El título de esta mesa es Sujeto Interceptado, si no recuerdo mal. Y cuando vi el título, me dio a pensar en esto de un sujeto. Más bien pienso que se podría llamar el efecto sujeto interceptado. Ayer Lili Donsis lanzaba toda una toma de posición muy importante. Decía, en esta época podemos hablar de un sujeto distinto, hay otro sujeto. Su respuesta era no, es el mismo sujeto. Es toda una toma de posición. Ahí llegó Lili, justamente estoy hablando de tu toma de posición respecto de que el sujeto es el mismo. Y creo que se trata de interrogar el efecto, si el efecto sujeto está interceptado. Es decir, nosotros sabemos que el sujeto del inconsciente está absolutamente relacionado con el tiempo. Es pura fugacidad. Cuando ya fuimos allí, ya no está. Me pregunto, como para abordar la temática, si el ciberespacio interfiere esto. Ayer hablábamos con Ilia sobre visiones apocalípticas, sobre algunos juicios terribles respecto de la intrusión del ciberespacio y demás.
no es la perspectiva que a mí me interesa. Esto llegó para quedarse. Los analistas, en todo caso, estamos para ver qué hacemos con eso, qué hacemos con la contingencia y con esta contingencia de esto que sucede y que cada vez avanza y nos deja un poco perplejos. Y me parece que precisamente se trata de esto. Propongo entonces preguntarnos si el ciberespacio bloquea, intercepta, interfiere esta fugacidad que es el refugio de la intimidad. A menudo se habla, bueno, que en los adolescentes toda esta amenaza respecto de un abusador, ¿no? ¿En qué consiste la violación de la intimidad? ¿En qué consiste la intrusión del ciberespacio y demás? Para mí no se trata si un chico o una chica muestra tal o cual parte del cuerpo, que tiene consecuencias y hay que estar atentos, sino en la interferencia del acto de habla. En este momento que estoy hablando, yo sé más o menos si lo que estoy diciendo guarda cierta coherencia por el rostro de ustedes, de manera que se constata de manera permanente esto de que uno recibe el mensaje del otro en forma invertida. Sí, sé lo que estoy diciendo por el rostro de ustedes. Y sin embargo, esto no es en espejo, no es unívoco, queda algo que el mensaje que me traen de ustedes no llega a colmar el acto de habla. Eso que no se llega a colmar por el mensaje del otro es un espacio vacío, puede recibir distintos nombres, centelleo en la significación, en un momento dice Lacan, también podemos pensar que es el objeto A, también podemos pensar que es ese lugar donde no llega el significante. Ese es el refugio de la intimidad. Entonces, alguien podría decir, pero como usted está diciendo que el refugio de la intimidad es un malentendido, sí, el refugio de la intimidad es el malentendido. ¿Por qué? Porque en ese refugio, en esa nadita que está ahí, en ese vacío, hay como una maquinita de interpretar. Una maquinita de interpretar de acuerdo a las experiencias y a las marcas de cada uno, pero que en definitiva, para bien o para mal, es un refugio. Entonces, cuando hay un sujeto en el dispositivo que me hace pensar de qué manera esta maquinita de interpretar está bloqueada, se trata de interrogar efectivamente si hay allí un lugar, un resto, un hueco del cual el sujeto se sirve para poder albergarse. Por ejemplo, cuando un chico de 18 años llega con el celular en la mano, lo pone al costadito y cada vez que habla de la novia toca el celular, porque en realidad tiene temor de que ella lo esté escuchando. Entonces, allí podemos decir, caramba, ahí hay algo que está interfiriendo, o ahí podríamos decir, acá hay un efecto sujeto que está interceptado. ¿Qué hacemos con eso? No vamos a revelarnos. En principio yo no soy de la idea de decir, usted entra al consultorio, apaga el celular y demás. Si apaga el celular, ¿qué es lo que trae? Si su vida y su discurso y su experiencia traumática está pasando por el celular. Vení con el celular y vemos qué hacemos con eso. Hay un colega, por ejemplo, que... ¿A alguien le está sonando el celular por ahí? Como acá no estamos en sesión, acá se podrían apagar. Están habilitados. Claro, debe ser el tuyo. ¿Será tuyo? Bien, estás perdonada. Acá Ilia me decía que el celular es externo al cuerpo. Bueno, es interesante. Yo me voy inclinando que ya el celular no es externo al cuerpo. Que desde la aparición del smartphone,
el celular está en el cuerpo, el ciberespacio está en el cuerpo, y que entonces la demanda cobra otro valor. Ayer, a raíz de una intervención muy interesante de una colega en el público, hacía una pregunta, me tocó decir que qué es el ciberespacio. Yo creo que el ciberespacio es la demanda hoy, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, es la demanda pulsional, es el otro en la pantalla que está pidiendo todo el tiempo, exigiendo. Por supuesto que esto ya sabemos que el goce es del uno, no está en el otro y demás. La amenaza hoy es: si no me miran, si no me escuchan, yo no existo. Ya no se trata del panóptico, me están vigilando, sino del sinóptico. Es decir, si alguien no me escucha, si alguien no me ve, de manera que es exactamente la perspectiva pulsional, es algo que viene del sujeto, que viene del cuerpo del sujeto, que está, el ciberespacio está en el cuerpo y que está pidiendo todo el tiempo. ¿Cómo hacemos con eso? Esta es la pregunta, por lo menos a mi entender. Freud y Lacan dan unas orientaciones muy claras, muy clínicas respecto, no sé si tanto de ciberespacio. Lacan llegó a hablar de la letosfera por todo el giro de satélites que están alrededor del planeta, y ya con esto se iba acercando bastante al fenómeno Google. Pero sí, él habló de la inhibición y la angustia y la inhibición, y lo habló como un sujeto interferido. Y habló de una trampa narcisista, y habló de la trampa narcisista de la imagen. Basta dar un pasito más, pensar en las selfies, y entonces decir que bien, hay una trampa narcisista en la fascinación por la imagen. No creo que haya que ahondar mucho en la problemática digital como para percibir esto, y que esto tiene consecuencias porque estamos llenos de sujetos inhibidos. Propongo para pensar que tenemos una subjetividad de inhibidos, y por eso hay violencia, por eso hay impulsiones, por eso hay un escamoteo al encuentro de los cuerpos, porque un sujeto inhibido no puede acceder al acto. De manera que frente al ciberespacio, lo que hay para interrogarse es si el ciberespacio está al servicio de que un sujeto acceda al arco, ¿sí, para hacer un gol? O si precisamente el ciberespacio está interfiriendo el efecto sujeto en la coordenada del tiempo, que me parece que es la privilegiada para poder analizar esta cuestión. Cuando hablamos de... Parame porque como no estoy conectado, estoy angustiado y no sé qué carajo te dice. ¿En qué consiste? Freud habló del acto, y no es casualidad, la formación tiene mucho que ver con la formación de Freud, la cuestión del acto. Freud, ya sabemos, iba a unas clases en la facultad que no eran obligatorias, pero él decidió asistir, que eran las clases de Franz Brentano. Franz Brentano es un filósofo que hablaba de la intencionalidad, y que decía que todo objeto en la conciencia supone un acto, es decir, algo está para ser escuchado, algo está para ser leído, algo está para ser visto. Me pregunto si allí algo de esta cuestión disociada entre el objeto y el acto que se apropia del objeto no fue base de la hipótesis auxiliar freudiana, que es, digamos así, como el pilar quizás de todo el aparato freudiano. Pero si hay un objeto y hay un acto, entonces ya la cuestión del tiempo está puesta en primera instancia. Tenemos dos situaciones. La adolescencia es un ejemplo vivo de esto. ¿Nos recuerdan, para los que son analistas, el caso Emma,
de esta chica que a los 12 años entra en el local, se ríen de ella y entonces ahí establece toda una fobia. ¿Por qué? Porque hay una situación previa a los 8 años, que le tocaron los genitales en el pastelero. Es decir, que la estructura del lenguaje tiene una precup, donde alguien se entera de las consecuencias de determinada situación varios años después, o le lleva toda la vida enterarse de algo que le pasó en la infancia o cuando fue. Insisto, la pregunta sería en qué el ciberespacio puede interferir en este aprecub, en esta distancia, en este tiempo donde un sujeto alberga su intimidad, construye su máquina de interpretar. Propongo pensar que los adolescentes son un ejemplo vivo de este tiempo donde se almacena esa maquinita de interpretar. Esto es válido para cualquier sujeto, para cualquier edad, pero los adolescentes lo encarnan de una manera paradigmática y me parece que no es casualidad que sean los que mejor y más usan las herramientas del ciberespacio, y que todo el mercado y que todas las empresas, y esto me consta, y todos los publicistas están atentos al uso que hacen los adolescentes de los aparatos digitales, porque son ellos los que guían, y de acuerdo a la demanda de ellos y al uso de ellos es que se produce entonces, al menos en parte, los distintos tipos de artefactos. Me gustaría darles un ejemplo que apareció en un programa de televisión donde podríamos decir que es un sujeto interceptado, es un sujeto donde la maquinita de interpretar se detiene en manos del ciberespacio. No sé si recuerdan ese programa que se llamaba Tratame Bien, que estaba en Canal 13, que protagonizaban Julio Chávez y Cecilia Roth, y tenían hijos adolescentes, una chica creo que de 15, 16 años, bueno, que ella muy activa en las redes, establece un vínculo con un voyeur, y entonces camarita de por medio, él le pide hace esto, hace aquello, y ella se presta a esto y al goce de ser mirada, pero hasta que llega un día en que está en comunicación con el voyeur, con la camarita, y ella se pone un muñequito al lado de uno de los pechos, y entonces el tipo perverso le dice, ponele un nombre, y entonces ella le pone un nombre. Y entonces el tipo, hasta ahí eran anónimos, ¿sí? Ella era anónima. Entonces en ese momento él le dice, debe ser tu nombre, ¿no? Y es en ese momento donde ella entra en un ataque de angustia. Se arrasa la intimidad. Me parece que es un ejemplo precioso porque da cuenta de que toda imagen tiene un asentamiento simbólico. Cuando ese recurso simbólico, cuando esa piedra simbólica está de alguna manera interferida, la maquinita de interpretar se detiene y sobreviene la angustia de la peor manera. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, cuando un sujeto trae estas fotos en Facebook, problemas en su relación vía el ciberespacio, es hasta dónde hay una amenaza en constituir, si se trata de un adolescente o de un sujeto ya adulto, de hacer uso de ese recurso simbólico. Esto tiene hay una frase de Lacan, que la he leído tantas veces que me acuerdo de la página, está en la página 201 del Seminario 5, que dice: todo lo que se le pueda discutir a un sujeto en el momento de la pubertad tiene que ver con la identificación metafórica con la imagen paterna. Y la identificación metafórica con la imagen paterna. A mí como tantas cosas, me atrajo la frase
no sabía bien por qué, y finalmente llegué un poquito a orientarme de, caramba, en el Edipo alguien sale con los títulos en el bolsillo. Cuando llega a la adolescencia parece que lo que importa es la imagen. ¿Cómo es esto? Entonces, revisando en Freud, encontré que Freud habla del acto psíquico, y que el acto psíquico es apropiarse de una imagen, y da el ejemplo de las fotos y de los negativos de las fotos. Y ahí, de alguna manera, comprendí que la imagen, el valor que tiene la imagen en la conformación de un semblante, pero que toda imagen se constituye a partir de un recurso simbólico, porque es nada menos que la identificación metafórica con la imagen paterna. Insisto, mi respuesta ante qué hacemos con esto, que no sé si es bueno, si es malo, tampoco me interesa a mí en tanto analista si es bueno y es malo, sino qué carajo hacemos con esto, que nos arrasa porque todos los días hay novedades, es preguntarnos si el recurso simbólico está funcionando. Después alguien puede tener muchos problemas en el ciberespacio y demás, pero si la maquinita de interpretar está funcionando, entonces ese espacio que alberga la intimidad está salvado. La manera, obviamente, de preservar esto es que alguien hable. Es el acto de habla. Y cada vez que hay un acto de habla, hay un fracaso. Y en ese fracaso, en ese desvío, no es eso, yo le voy a explicar, espera un cachito, en ese fracaso, ahí hay algo que se está reservando. Hay algo del sujeto, del efecto sujeto que quedó a salvo. Hay algo de la fugacidad que todavía va por el campo de la neurosis. Y si está por el campo de la neurosis, todavía hay algo que está trabajando. ¿Sí? ¿Cómo estamos en tiempo? Ya estamos en el tiempo, así que cortamos, que es el efecto, el recurso para mí paradigmático que contamos los analistas en esta época, precisamente para que el tiempo tenga algún efecto, favorezca el efecto sujeto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Raúl Martínez Fasalari, abogado. En la actualidad es profesor titular de la materia Derechos de las Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y dirige el Instituto de Estudios Interdisciplinarios sobre Medios de Comunicaciones, ambos en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Ha publicado numerosos artículos de divulgación y doctrina sobre las temáticas de telecomunicaciones, internet y medios audiovisuales. Es autor del libro Régimen Público de Internet y en colaboración con Voto Electrónico. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días, muchísimas gracias en primer lugar al Sigma por la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es una alegría y me parece sumamente interesante tratar de abordar todos estos temas desde una perspectiva interdisciplinaria, porque me parece que, como lo comentaba Sergio recién, el tema no se agota en ninguna ciencia, me parece. Desde donde lo enfoquemos, tratamos de esbozar algún tipo de respuesta. A mí me toca pensar o tratar de imaginar alguna solución o alguna propuesta desde el punto de vista regulatorio. Así que escuchar, me parece que va a ser una experiencia, un sábado a la mañana, escuchar a un abogado, creo que lo van a poder repetir y contar a lo largo de su vida. Voy a tratar de plantear el tema regulatorio, cuál es la cuestión que nos compete, cómo estamos tratando desde que surgió, cómo he visto el tema desde Internet, desde que surgió en la República Argentina y en el mundo, que fue comercialmente, esto empezó a surgir en el año 1995, y desde ahí se nos planteó una duda casi shakespeariana, que era regular o no regular. Esa es la cuestión. Uno tiende a decir, bueno, hagamos una norma, regulemos, hagamos un decreto, modifiquemos esto y aquí. El tema es que después viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y si hago el cómo, ¿qué regulo? Estas tres instancias
desde el año 95, por poner una fecha que surgió Internet desde el punto de vista en la República Argentina y en el mundo, en la explosión, ha ido diluyéndose la posibilidad o la factibilidad de la regulación de las acciones y de las conductas por y o a través de las redes. Clase número 1 de Derecho, para que tengan una idea cuál es el tema. La clase número 1 les voy a decir. Una norma, una ley, es emitida por un órgano constituido, un poder que la sanciona. Esa es una ley. ¿Que dónde tiene vigencia esa norma? En un territorio físico, en donde esa norma es aplicable. Si alguien viola o infringe esa norma, esa ley, hay un órgano judicial que va a sopesar y va a evaluar la conducta de esa persona. Si evalúa ese tercer poder que se violó esa norma, incluso hay fuerza policial que puede ayudar a hacer cumplir esa norma. Esto que estoy diciendo es el 1 más 1 del derecho. Con el uso, el surgimiento y la explosión de las nuevas tecnologías, todo esto que acabo de decir no tiene ningún tipo de valor o de aplicación real en el mundo tecnológico y de Internet. ¿Por qué? Porque no tengo un órgano central que me dicte una norma. Porque no tengo un territorio físico en donde aplicar conducta. Porque no tengo un poder judicial que me juzgue, acciones cometidas por y o a través de las redes. Y 3 y 4, no tengo una fuerza policial unificada que me diga, bueno, a ver, si este no, ayudo a los otros poderes. Con el surgimiento de Internet, todo este tipo de cuestiones ha hecho más interesante la visión desde el punto de vista jurídico de ¿qué hacemos entonces? Inicialmente se pensaba en decir, emitir normas, prohíbase la pornografía infantil por Internet, prohíbase la difusión de imágenes. Este tipo de planteos o de cuestiones que pueden ser perfectamente aprobadas, y es más, en muchos países lo han hecho, no tienen ningún tipo de valor práctico en cuanto a tratar de solucionar lo que la ley pretende solucionar. En una primera instancia, esto de tratar de regular Internet como un ente, como una nube, fracasó. Hoy en día les diré, aparte fracasó por una cuestión tecnológica básicamente, que no puedo controlar las distintas y los distintos tipos de conectividades, pero esto sería un tema netamente tecnológico. Se pasó a una segunda instancia en el pensamiento, en la posibilidad o no de regular, que era decir, bueno, a ver, yo no puedo regular a la nube Internet en forma general, esto es imposible. ¿Qué hago? Regulo conductas individuales, es decir, aplico normas específicas a acciones típicas antijurídicas a individuos específicos. Ejemplo claro, por ejemplo, una norma típica jurídica, antijurídica sería el que matase a alguien. A esa persona le aplico una pena de 8 a 25 años. Entonces se trató de equiparar lo que se denomina en forma genérica como delitos informáticos, delitos a través o cometidos por los medios electrónicos, hacia la parte penal, en donde recién en el año 2008 nuestro código, nuestra norma penal, incorpora los denominados delitos informáticos. Y en esa instancia de regular acciones se establecen penas a determinadas conductas. Por ejemplo, la primera que era una de las más solicitadas y que fue aprobada, era el tema de distribución, comercialización, facilitación, divulgación de representaciones de menores de edad con fines netamente sexuales, por cualquier tipo de medio electrónico. Esto fue incorporado en nuestra legislación recién en el año 2008 y hoy tiene plena vigencia. Al ser incorporado, la gran cuestión es, y la ventaja desde el punto de vista jurídico, es que ante un caso de distribución o comercialización
facilitación y producción de pornografía infantil por medios electrónicos, el juez no tiene que recurrir a interpretaciones, sino que tiene exactamente, y tiene que tenerlo tipificado, es decir, descrito en la norma, el delito para aplicar una pena. Se incorporaron en el 2008 no solamente el tema de delitos sexuales, utilizando medios electrónicos, sino también el tema de correo electrónico, privacidad, acceso remoto a base de datos, el tema de daño informático, es decir, acceder remotamente y producir alguna modificación en algún dispositivo, el acceso indebido a un sistema privado, en donde ahí se cubrió en parte el tema de la privacidad, y hubo otras cuestiones, otras modificaciones específicas que fueron incorporadas. El tema de virus informático, etc. Recién a partir de ese año es que la Argentina en particular cuenta con un plexo normativo que facilita, llegado un caso, la aplicación o no de una pena. Tenga en cuenta una cosa es la aplicación y otra cosa es el proceso de investigación para comprobar si hubo o no esa divulgación de imagen, esa comercialización, etc. Son dos cuestiones distintas, pero una es una cuestión de prueba y otra es una cuestión de fondo de penalidad. Este estadio, por ejemplo, la última modificación del Código Penal, incorporada fin del año pasado, incorporó una nueva figura que ya no había quedado en la reforma anterior del 2008, que fue la del ciberacoso. Cuando un adulto, esto está penado en la República Argentina recién desde el año pasado, fin del año pasado, cuando un adulto, es un mayor de edad, se pone en contacto con un menor de edad a través de cualquier medio electrónico para obtener una satisfacción sexual para sí o para terceros. Es decir, esto es lo que se conoce mundialmente como grooming. Es decir, cuando el adulto a través de un medio electrónico gana la confianza y obtiene una satisfacción sexual, o es una instancia previa a cometer otro tipo de delito de orden sexual. La gran dificultad con todos estos delitos, con estas cuestiones jurídicas que estoy planteando, es que que no se dan en un momento determinado. Por ejemplo, ganarse confianza implica, y en todos los casos que estamos viendo en estos años, no se da de un día para otro. Se da a lo largo del tiempo. Alguien, por ejemplo, dice, bueno, roba un banco. Bueno, es entrar, robarlo, apoderarse el dinero e irse. Lo puedo identificar en un día, algo concreto. Bueno, en estos delitos no hay un momento específico, sino que son procesos que se dan y que duran meses. En los procesos de investigación que se están llegando y que lo están haciendo las fuerzas de seguridad, les puedo asegurar que lleva meses en donde las personas que cometen estos delitos se ganan la confianza de los menores y obtienen primero la confianza, luego imágenes seguramente, hasta en algunos casos llegar físicamente al encuentro. Entonces la gran dificultad para comprender desde el punto de vista jurídico esto es que el delito se comete o se están cometiendo a lo largo de un tiempo. Entonces tratar de probar y de encontrar las pruebas se dificulta porque no es en un acto puntual que la persona, en donde yo puedo tipificar la acción punible. Cuando hablabas, Sergio, me preguntaba el tema de intimidad también. O sea, ¿dónde esperamos o tenemos que poner el valor intimidad? ¿Tenemos que esperarlo en una norma? Si tenés hoy adolescentes que suben miles de fotos, y cuando digo miles, les puedo asegurar que es literalmente miles de fotografías de su vida privada, íntima, de sus salidas, donde adultos, también gente grande, cuenta desde que se levantan hasta que se acuestan absolutamente todo. Me pregunto, ¿cuál es el valor de la intimidad? Y si ese valor de intimidad, me pregunto si tenemos que buscarlo en una respuesta netamente jurídica, en una regulación, o si pasa primero por decir, mira, hasta aquí llego yo.
No me quiero hablar no quiero de verdad referirme al tema de menores porque no lo manejo muy bien, no entiendo cómo es el mecanismo tal vez que lleva a una conducta así. En la mayoría de los casos que estamos viendo, que llegan de consulta, la mayor conflictividad se da en relaciones de adultos, entre adultos. Hay obviamente casos de menores implicados, generalmente con uso de fotografías, pero me parece que la gran duda que tengo es, como adultos, ¿qué valor le damos a nuestra privacidad? Siempre digo en las clases, ¿qué pasa si yo les digo a todos, miren absolutamente todos los correos electrónicos que tengo en este celular, miren todo, mis WhatsApp, mis mensajes, todo, se los doy libremente? Primero que les puedo asegurar, se van a aburrir, pero enormemente, se van a aburrir terriblemente. En ese caso yo le estoy dando a mi privacidad un valor cero, no me importa mi privacidad. Si yo voy poniendo más grados de responsabilidad o de valor a esa privacidad, voy a exigir primero a mí, que sería lo lógico, y después a un sujeto, a alguien externo, que sería el Estado o a través de una norma, que proteja esto que está aquí, que está en el ciberespacio y que yo le doy X valor. La valoración ha tardado, yo le digo que ha surgido en el año 1995 y recién en el año 2008 hemos incorporado socialmente, regulatoriamente, delitos informáticos. El año pasado recién se incorporó la figura tal vez más esperada por los juzgados y los fiscales, que era el contacto, porque piensen que todo encuentro comienza por una red virtual en este momento, un contacto hacia los menores. No hay una respuesta jurídica solamente. Es importante, por supuesto, tener el aspecto jurídico cubierto en lo posible. Hay un aspecto netamente tecnológico que es fundamental explicar y comprender, nos guste o no nos guste, cómo son los sistemas de filtrado, cuáles son los filtros, cómo es la configuración de las redes sociales, nos guste o no nos guste, como adultos, como padres, como educadores, tenemos que explicarle a los chicos que esto se configura así. Y el tercer aspecto, el más difícil, el más complejo, es el tema educativo. Explicar, entender que a veces los delitos, aunque parezcan virtuales, ocurren en la vida real y las consecuencias, les puedo asegurar, que son muy reales, no tienen nada de virtual. Termino con una cosa. Hace unos meses atrás publiqué un artículo, una nota en el diario Perfil sobre el tema de intimidad, de pornografía infantil, etc. Fue publicado un día a las 4 o 5 de la mañana del día casi al siguiente o 48 horas posterior, recibo en mi mail particular, o sea que alguien tuvo que investigarlo porque no aparecía en la nota periodística, recibo un correo electrónico de una persona anónima que me dice, por ejemplo, señor, se los leo resumidamente, pero para que vean lo que es. Señor Raúl Martínez Fasalari, soy pedófilo pero no criminal. Por esto me veo obligado a decirle lo siguiente. Seguramente usted habrá estudiado, sabrá y tiene sentido común que los pensamientos no son un crimen. Ser pedófilo no es ser criminal. No es un crimen tener parafilia, mientras no pase la realidad. Siento atracción sexual hacia los niños. Después hace una serie de consideraciones hacia mi persona. ¿Es usted abogado? La mayoría de las personas que son pedófilas jamás cometeríamos ningún crimen. No nos juzgue por nuestros sentimientos. Jamás elegí no pude elegir esta realidad. ¿Le parece justo juzgar a alguien por lo que no puede elegir? ¿Qué pasa si alguien se enamora de un chico de 15 años? ¿Qué le diría usted? Etcétera, etcétera. Esto es la realidad. Creo que las consecuencias son más reales de lo que se pueden imaginar, de lo que podemos imaginar. Y creo que el entender, el tratar de dar respuestas desde distintos puntos de vista, podrá ser
que la red, que Internet, que las redes sociales, que no van a desaparecer, que van a tener un tiempo largo de convivencia con todos nosotros, sean lo más humanas posible. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Juan Jorge Michel Fariña, psicólogo de la UBA, cursó sus estudios de doctorado en el Instituto Nacional de Centre de Recherche Médicale, Francia, obtuvo su grado académico de profesor titular regular y categoría primera como investigador principal en la UBA. Entre los años 1992 y 1995 fue galardonado con el Premio de la Investigación Científica en la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Comité Científico de la Revista Universitaria de Psicoanálisis UBA, y director académico de la sección argentina de la International Network of the UNESCO Child in Bioethic. Te damos la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Excelentes las... Sí, si quieren correrse para ver un poquito la pantalla. Gracias, Sergio, y gracias, Raúl, por la introducción muy atinada para lo que viene luego. Cuando te escuchaba, Raúl, hay una película, trabajamos en el área de cine del Sigma desde hace mucho tiempo con Laura Kushner. Hay una película de Woody Allen que se llama Crimes and Misdemeanors, que se tradujo acá como Crímenes y Pecados, pero que debería ser Delitos Graves y Faltas Leves. ¿Bien? Es decir, delitos graves, crimes, y faltas leves, faltas ligeras. Y voy a presentar, si nos da el tiempo, 2 episodios. Uno para los delitos graves informáticos y otro para las faltas leves. Ficciones tecnológicas y responsabilidad subjetiva, a partir de un segmento de los relatos salvajes de Damián Cifrón y de la serie Black Mirror, especializada en delitos informáticos justamente. Ayer por la tarde, Laurita Dávila, ¿dónde está? Acá está, que hoy está oficiando como fotógrafa, ayer fue panelista, nos presentó una deliciosa galería de los accidentes, las caídas, el desfallecimiento de las fábulas populares a partir de la introducción de la tecnología de los celulares. ¿Qué ocurriría si en la canastita de Caperucita Roja, si en el bolsillo de Pinocho hubiera un celular? ¿Cómo caerían drásticamente todos los mitos? Como decía Laura, Gepetto recibiría una alerta del colegio de Pinocho en que le dirían que no fue a clase ese día y la mentira dejaría de tener razón de ser. Tal vez Gepetto no podría comunicarse con Pinocho porque en la panza de la ballena no hay señal de celular. Caperucita Roja alertaría a la abuela a tiempo porque lleva en su canastita el elemento para ello. Penélope, decía Laura, abandonaría toda incertidumbre en la espera de su amado porque el teléfono celular la alertaría respecto de la proximidad de quien tiene que llegar. Y finalmente, Hansel y Gretel no necesitarían la miguita de pan porque el GPS los orientaría en medio del bosque tenebroso. Y como broche, lo que presentó Laura, verdaderamente extraordinario, ese thriller espectacular, ese ícono de la literatura, Romeo y Julieta, caería por su propio peso, porque cuando Julieta simula hacerse la muertita en la escena célebre, haría a tiempo para enviar un SMS a su amado
que se escribiría, supongo que más o menos así. ¿Está bien? Bueno, en este contexto, ¿qué lugar para el acto y para la responsabilidad en la era del ciberespacio? Si hay fábulas que caerían debido a los celulares, debemos decir que la existencia humana se renueva permanentemente y habría nuevas ficciones gracias a los celulares. La perspectiva que quiero presentar es ¿qué ganamos en responsabilidad subjetiva los seres humanos en esta era? ¿Qué nuevas libertades para elegir? ¿Qué nuevos desafíos para la decisión abre la tecnología de los celulares en la línea que lo anticipó Sergio? No para ponernos apocalípticos, sino para hacer algo con eso. Todo acto comporta, en términos estrictos, una decisión. Se habla de dos tipos de responsabilidades: las responsabilidades morales, sociales, ideológicas, jurídicas, en los términos que Raúl lo presentó antes, y de las responsabilidades subjetivas. Si las primeras suponen responder por la dimensión de nuestra conducta frente a los otros, a la polis, al Estado, la responsabilidad ética subjetiva supone responder ante el propio deseo por esas conductas. Y entonces, un breve comentario en 15 minutos estricto de un episodio de Relatos Salvajes, comentario que hemos titulado, como lo dice allí, Wild Remarriage. ¿Está bien? Algo así como rematrimonio salvaje. ¿Está bien? ¿Puede uno rematrimoniarse de manera salvaje en esta vida? ¿Puede tener eso un valor de acto? Suena el celular de Ariel, atiende Romy y cortan. Ella le pregunta a él quién era y él responde que era su profesor de guitarra, que lo va a llamar más tarde, que no es importante, en fin, esas pavadas que la gente dice en estos casos. Romy percibe algo extraño y, como la explicación no la conforma, decide agendar el número. Simplemente eso, toma nota. Y ahora es tan fácil agendar un número. Esto es un punto interesantísimo del fragmento de los Relatos Salvajes. Romy no inicia a partir de su sospecha una investigación. Yo hice una encuesta espontánea y las chicas me dijeron que lo que hubieran hecho en estos casos es pedirle a una amiga que llame a ese número telefónico para verificar si es el profesor de guitarra o no, o me dijeron entrar en el Facebook del profesor de guitarra y ver si efectivamente ese número le... En fin, una serie de maniobras absolutamente persecutorias, detectivescas, de toda índole, pero Romy no entra en esa dimensión. ¿Por qué? Tal vez porque ha leído, tal vez no. Pero sabe que en su obra Mirando al sesgo, Slavoj Žižek analiza las condiciones de posibilidad para una relación no autoritaria, en la política y en el amor. En la política y en el amor, si no queremos caer en estalinismos extremos, la máxima, el axioma, es que el otro no debe saberlo todo. Cuando alguien pretende saberlo todo del otro, como hurgando el conjunto del celular del colega Raúl, ¿está bien?, estamos perdidos. Entonces, pasan 2 meses, Romy se abstuvo de toda investigación, de toda indagación sobre ese número misterioso, se quedó con la versión del profesor de guitarra y 2 meses más tarde tiene lugar la boda, que todos vimos porque es una película ampliamente conocida. En medio
de la felicidad intercalamos una pequeña irreverencia que podría llamarse Erika Rivas con Charles Peirce. ¿Por qué? Pásamelo de acá, así con una flechita. Cualquier tecla. Dale, una. Está Romy comentándole a una invitada en la fiesta la conformación de las distintas mesas, la mesa de la gente del barrio, la mesa de mis compañeras de la universidad, la mesa de los compañeros de trabajo de Ariel. Y ahí, en ese momento, llega a ver el chichoneo de su marido con una chica de la mesa. Y más fuerte aún, llega a percibir la mirada de complicidad del resto. Y entonces genera lo que sería, no tenemos el tiempo para ello acá, una verdadera abducción desde el punto de vista de Peirce. Se podría hacer un seminario completo. Observamos un hecho sorprendente, C, algo que aparece como una incógnita. Y entonces conjeturamos, suponemos, imaginamos otra situación A, que si fuera verdadera, haría que C se explicara como un hecho absolutamente normal. Nos encontramos con la incertidumbre de ese chichoneo, con el llamado aparentemente inexplicable. ¿Podría ser que mi marido tuviera un amorío con una compañera de la oficina y haya tenido la osadía de invitarla a nuestro casamiento? Con esa conjetura, C se explicaría como un hecho normal y entonces asume que es razonable pensar que A es verdadero. La abducción llegó a un buen destino y entonces llegó el momento de la confrontación. Fíjense ustedes la toma extraordinaria de Damián Cifrón, a través del espejo, avisorando a la rival en el momento en que se hace el llamado telefónico, el mismo espejo contra la cual la va a estrolar a la pelotuda de Lourdes luego. Bueno, y en términos de Peirce es lo que se llama en metodología psicoanalítica un disparo en la oscuridad. Ni más ni menos que un disparo en la oscuridad. Una conjetura clínica que lanzamos para reenviar en el ensayo metodológico basado en esta abducción primera que se ha hecho. Y efectivamente el llamado acierta y se produce la interpelación de un hombre que no está a la altura de su deseo. Le pedimos a la gente de sala si nos da oscuridad. Vamos a proyectar estrictamente los 30 segundos para no incurrir en un delito informático debido a que tenemos un especialista en el tema en la sala. Vamos a recrear la escena extraordinaria de la película. ¿Cómo se llama esa chica del pelo largo? Esa, tu compañera de trabajo. Lourdes. ¿What? ¿Y de dónde conoce Lourdes a tu profesor de guitarra? ¿A mi profesor de guitarra? Sí. Cuando hace un par de meses te pregunté de quién era ese número que cortó cuando yo atendí tu teléfono, me dijiste que era de tu profesor de guitarra. Como me pareció extraño, lo agendé. Y es raro que ahora llamo y atiende a esta chica Lourdes, ¿o no? Pero no tengo idea de qué me estás hablando. No sabes de qué te estoy hablando. De
dice Ariel que con todas las empresas de celulares que hay y todas las promociones que vienen, es rarísimo que esta chica justo le haya comprado la línea a tu profesor de guitarra. Sobre todo si vos nunca los presentaste. ¿No es una casualidad increíble? ¿Y? ¿Qué? Dame una respuesta porque si no le voy a preguntar a ella. Romy, te pido por Romy, favor. las pelotas. Contestame lo que te pregunto. 30 segundos estrictos, no hemos incurrido en ningún tipo de delito informático. Muy bien. Y entonces, una mujer le puede perdonar muchas cosas a un hombre. Una mujer le puede perdonar muchas cosas a un hombre. Pero si hay algo que una mujer no le puede perdonar a un hombre es que no esté a la altura de su deseo. Y Romina, ¿qué es lo que le dice Ariel con la escena de la terraza? Esta escena sexual no la vamos a pasar acá. Que está caliente y que está dispuesta a llegar hasta el final. Dale un punto. Y entonces saca a bailar a la pendorcha de Lourdes, ¿está bien? Le hace el bailecito del fideo fino y el fideo grueso, ¿está bien? Le dice si ella pertenecía a la época de los carritos chocadores de Little Park y la estrola contra ese espejo en el que no se podía mirar. Y su marido, Ariel, se desmorona totalmente, no pudiendo estar a la altura de ese deseo, hace una regresión infantil, se pone tras las polleras de la madre, se degrada completamente, pero en el momento límite, cuando parece que el celular había sido la tragedia de su vida, el sujeto se inventa a sí mismo y hace de esa tragedia del celular una bendición en su existencia. Porque cuando todo parecía que iba hacia lo peor, se rescata a sí mismo, se sirve una copa de champán y le hace el amor a su mujer como nunca antes en la vida de ambos. El celular, que en la entrada situacional fue la tragedia de esa pareja, deviene el acto extraordinario en que el sujeto puede transformarse a sí mismo. Y tiene lugar lo que se llama el rematrimonio. Dale, Alberto. Un homenaje de Damián Cifrón a la comedia de los años 40, porque a diferencia de la comedia tradicional en la que una pareja se conoce, vence los obstáculos impuestos, el género de enredo comienza con una crisis de la pareja que ya está constituida, de modo tal que el objetivo de la historia es reunir a ese hombre y a esa mujer para que estén de nuevo juntos. De ahí que el término en inglés sea remarriage, justamente rematrimonio. Y Stanley Cavell, el otro gran filósofo norteamericano junto con Peirce, que ya citaba a Lacan en la década del 70, debe haber sido el primer filósofo norteamericano que se ocupó de esto, decía que el vínculo del matrimonio no está asegurado, ni siquiera legitimado por la Iglesia, el Estado o la compatibilidad sexual, sino por lo que llamo la disposición al rematrimonio, que es una manera de seguir afirmando la felicidad de aquel gesto inicial, pero desde otro lugar. Como si la posibilidad de felicidad tan solo existiera cuando se secunda a sí misma, cuando un tiempo dos recién allí viene a resignificar un tiempo uno y funda el verdadero encuentro entre los amantes. Uno más. En la comedia clásica, dos personas que están hechas la una para la otra se encuentran. En el remarriage, personas que ya se han encontrado descubren que están verdaderamente hechas la una para la otra. Este movimiento
que es el que producen Romy y Ariel en este relato salvaje de Damián Cifrón, supone evidentemente una decisión que no se produce sino en acto. No hay manera de anticipar semejante acontecimiento, sino que la contingencia del celular tiene que ofrecer el escenario argumental para que el sujeto haga allí algo con ello. Una más, este giro que va de la desesperanza al interés, de la apatía al deseo, es, como lo muestran Kierkegaard, Heidegger, Wittgenstein y el propio Lacan, por cierto, algo que trasciende y atraviesa el campo de la filosofía y del pensamiento analítico. Para terminar con esta primera parte, algunas dedicatorias a mis amigos, a mis amigas que se han rematrimoniado, ¿no? Por razones obvias, porque algunas están en la sala, los voy a poner con iniciales, para P y para A y para E, por cierto, y también a la memoria del profesor Juan Zamaja, nuestro maestro de epistemología y metodología, quien estaría cumpliendo en estos días sus siempre jóvenes 75 años, y que se hubiera divertido con este encuentro entre Peirce y Romina en medio del acto que la recuperó y lo recuperó como hombre y como mujer. Gracias. Del smartphone, dijiste, el celular está en el cuarto. ¿Podrías desarrollar un poquito más a qué te referís con esto? Sí, muy bien. Creo que me corregí y dije el ciberespacio está en el cuerpo, que no es lo mismo, porque el celular está en el cuerpo hace rato, pero el ciberespacio del cuerpo es relativamente muy reciente, creo, no sé, 3 o 4 años por lo menos, de una manera masiva. Cuando el celular estaba en el cuerpo, pero el ciberespacio estaba localizado en la compu, en un locutorio, estaba localizado. Había que ir a buscar allí información o ver los mails, ¿no es cierto? Lacan puntúa 2 maneras del retorno de la pulsión. Uno es in loco, es decir, localizado, y es propio de la dimensión neurótica. El neurótico tiene la suerte de contar con un recurso simbólico que le permite localizar en un síntoma de un cuerpo extraño que le molesta, le provoca preguntas, no sabe qué hacer, pero está localizado. Hay otra demanda que es la demanda in altero, el retorno de la pulsión in altero, quiere decir en el otro, en espejo, aparece en todo momento y en cualquier circunstancia, no está localizado. Propongo pensar que la demanda del ciberespacio hoy es in altero, no está localizada, aparece en cualquier momento, de cualquier forma, e insisto, hablamos pero la demanda, en términos psicoanalíticos, la demanda siempre es inconsciente, la demanda es de la pulsión, el goce es del uno, está en el cuerpo, no es el otro el que me llama, soy yo el que me doy a ver, me doy a mostrar, porque la amenaza es la exclusión, que es la peor amenaza que tiene un ser hablante, de manera que me doy a ver para que poder estar incluido, y pago el precio de la intimidad o de lo que fuere con este retorno in altero. No sé si más o menos. ¿Alguna pregunta más? Sí. En relación a lo que decía Raúl, lo que podemos rastrear, tenemos consultas por niños o comentarios en relación a los chicos y el computador, ¿verdad? Que ya no es así, sino que ¿no? Ya que invade todo el espacio, vemos familias cada vez más ausentes de su función, con papás donde
afectan muy poco en la vida cotidiana de los hijos, no solo a nivel complejo, sino fundamentalmente a nivel simbólico, y donde, por ejemplo, la escena es el celular, notebook o la tablet, solamente comparten un espacio concreto de la comida, pero sin el intercambio entre los unos y los otros, donde cada uno comparte su película diferente en ese espacio cotidiano, que puede ser a la noche o a la noche. Después viene la pregunta de por qué no lo puedo sacar de la computadora. Y eso se ve que esto viene de la familia, del padre, de la madre, que no hay importe ahí, donde él mismo no puede hacer su corte, sino el padre. Cuando se vive con él. Y esto me llevó a, digamos, esto que hablamos de este sujeto individuo, digamos, individuo en su función padre, individuo como sujeto que puede hacer un lazo con el otro, y cuando se documentaba esto me vino a la memoria una vez yo en la cola del supermercado, algo que me causó escalofrío. Hace un tiempo ya, tenía que acostumbrarme, pero ya me causó escalofrío. Una señora del encuentro de Buenos Aires dice, che, hace mucho que no nos encontramos, hace mucho que no nos vemos. Y la otra le contesta, pero si te tengo una fe. Por suerte, ¿no? Bueno, el lazo social pasa por esta pantalla. ¿Algún comentario más? Sí, te escuchamos. Lo que se ve a diario en la clínica es muy particular, ¿no? Porque trabajamos con parejas, con familias, con niños, con adolescentes, todo el tiempo está en juego, todo el tiempo está en juego, todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Ya sea el mail, ya sea el Facebook, ya sea el WhatsApp, ya sea todo tipo. Me llama la atención en base a lo comentario de Sandra, ella se alarmó por esto de Facebook, pero parecería ser que no estar en Facebook es quedar como, me parece que algo que se va a hacer, como quedar excluido, ¿sí? Como fuera de cierta modalidad de actuar, de interactuar en el mundo, ¿sí? Esto es lo que yo observo en la clínica todo el tiempo. Es más, parejas que han venido a consultar porque los celos comenzaron a partir de que la esposa encuentra, por ejemplo, un mensajito y te supone algo del otro, digo, cómo supone algo del otro, cómo supone lo que piensa el otro, de que el marido estaba, digamos, chateando con X personas. Sí, por eso Raúl le muestra los mails a los alumnos, pero no mencionó nada de la mujer. Es delito acceder a un mail ajeno, así que... Pero bueno, ahí entran a jugar otras cuestiones. Lo que marcaba Raúl acerca de la carta que le llegó, ¿no? De este escrito que le llegó. ¿Es un delito la fantasía? O sea, si queda en el ámbito de la fantasía del chateo virtual, ¿es engaño, es infidelidad? Por un lado. Por otro lado, lo que hablamos ayer de pensar que no estamos ajenos, porque primero hay una generación nativa que ya viene con esto incorporado, por lo cual nosotros, aunque seamos semi-nativos por la edad que tengo, o no nativos, los más grandes, igualmente estamos absolutamente atravesados y como la subjetividad está todo el tiempo en construcción, se suma a nuestra constitución y no podemos desconocerla, ¿no? Yo le quería preguntar a Ilia respecto a esto del acto, ¿no? Cómo resituar al sujeto y al sujeto en relación a su deseo, ¿no? Cómo hacer de este atravesamiento y de esta cosa de la cual, o sea, se nos impone en la realidad y no nos podemos hacer los tontos, cómo hacer algo, cómo hacerlo una oportunidad, ¿no? O sea, que nos pueda
Sí. Perdón, en relación a esto que decís, Florencia, Sí. a mí me interesaría mucho el comentario de Sergio. Ilia. Sí. Bueno, porque hay un punto, mira, ahora se me idea, pero hay un punto que todo el tiempo se trabaja en la clínica, que tiene que ver con esta cuestión donde los pacientes que tienen problemas que tienen que ver con lo virtual directamente y no con la realidad, ¿no? Tienen que ver con lo virtual, pero como decía Raúl, tienen consecuencias en lo real, en la realidad, ¿no? Y es como si la misma frase de Lacan, lo que retorna, digamos, de lo real, de lo... Bueno, no es la frase, no, la frase cuando lo que retorna, alguien me ayude, por favor. Lo rechazado en lo simbólico retorna a lo real. Lo rechazado en lo simbólico retorna a lo real. Ah. Hay algo de esto. Bueno, sí, ante todo una pequeña recomendación cinematográfica que creo que sería ideal para el tratamiento del tema que trajo Raúl y para el enfoque que presentó Sergio. Hay un episodio de la serie Psi, es la serie de psicoanalistas en escena más extraordinaria que se ha filmado nunca. Está guionada por Contardo Caligaris, que no solo fue discípulo en los seminarios de Lacan oportunamente, sino que hizo su tesis de doctorado sobre el sujeto y la instrumentalización en el contexto del nazismo. Un gran pensador contemporáneo. Y el episodio número 8 de la primera temporada lleva a la persona que te escribió el mail a vos. Quiere decir, tenemos en una hora el tratamiento analítico en consultorio del personaje exactamente con tu guión del mail. ¿Está bien? Sí. Yo creo que vale verdaderamente la pena. El capítulo se llama ¿Es la fantasía un delito? ¿Es la fantasía un delito? Y entonces, ¿cómo lidia la justicia? ¿Cómo lidia la ciudad? ¿Cómo lidia el abogado? ¿Y cómo lidia el analista con eso que el paciente trae, que es terrible? Deliberadamente, el episodio alterna este modo de perversión absolutamente imposible de ser ingresado o simbolizado en la trama social, la paidofilia, con otros modos de vicisitudes del deseo del sujeto, incómodos, difíciles, duros, pero que tienden a ser aceptados en la trama cultural. ¿Cuál es el grado, cuál es el límite? ¿Y qué hace el analista con la fantasía de un pedófilo cuyo fantasma alcanza a su propia hijita? ¿Cómo entender un perverso? La serie se llama Psi, y yo recomendaría para el tratamiento en algún momento el episodio número 8, que es extraordinario por la articulación que hace entre lo jurídico y lo analítico. Una aclaración. Una de las cuestiones que más se discutieron en la reforma del Código Penal, en la última reforma, la que comentaba del acoso virtual, que fue incorporada, es precisamente si todo este ganar la confianza es un acto preparatorio para. Y en el acto preparatorio para no es delito. Había posturas que decían, no, mire, es preparatorio. Es decir, yo paso por un banco y digo, qué lindo estaría para robarlo. ¿Es delito? No, y sigo caminando. Entonces había una postura en la discusión que fue descartada que decía, no, miren, esto es un acto preparatorio para abuso, corrupción o llegado caso de violación. Y no debe ser penado. Había una postura importante que sostenía esto.
otra postura dijo, no, mirá, como yo tengo todos los pasos previos, tengo que probarlo también, ¿no? Configuro un delito, estoy corriendo la pena cada vez más. Bien, y en relación con esto, la pregunta, entonces, en el momento en que el paciente reclama, pide al terapeuta que lo expulse en razón de la vergüenza de estas fantasías, el analista decide sostenerlo en ese lugar. Y gracias a ese movimiento, a esa apuesta analítica, el sujeto puede paradójicamente hacer algo con esa fantasía que lo aleja del riesgo jurídico al que se refiere Raúl. En otras palabras, el episodio de la serie es análogo al fragmento que estamos comentando de la película Relatos Salvajes. La entrada situacional es la de un relato salvaje, imposible de tramitar simbólicamente. La salida situacional produce un acontecimiento en que el sujeto hace algo con eso gracias a que hay un analista allí para sostener esa escucha en ese momento. En otras palabras, el episodio, como esta mesa también entiendo, es un desafío a la tensión que hay entre el sujeto de la serie jurídica y el sujeto del acontecimiento potencial precipitado por la intervención justa y a tiempo de un analista. Sí, te escucho. La pregunta en realidad es por algo que planteaste, Sergio, pero me parece que es algo que a lo mejor también puede responder cualquier otro integrante de la mesa. Sí, anoté bien, planteabas, Sergio, que hay violencia porque estamos llenos de sujetos inhibidos. Entonces me planteaste un gran problema, porque si la pulsión tiene como función a la inhibición, si la inhibición es parte, es uno de las tres puntas de la triada inhibición, síntoma y angustia, si no podemos pensarnos como sujetos fuera de la inhibición, digamos, hay una articulación ahí entre esta violencia que vos planteás y lleno de sujetos inhibidos. ¿Por qué? Siempre tuvimos sujetos inhibidos. La inhibición hoy es mayor. Digamos, no termino de entender a dónde apuntas. Sí, creo que la inhibición es mayor. No sé si recordás el cuadro de la angustia que hace Lacan en el seminario 10, y donde pone la turbación con momentos previos de máxima de tensión en el movimiento previo al acting. Y vivimos en acting. ¿Por qué? Todos los adminículos digitales y demás, entre otras cosas, cumplen la función de taponar la angustia. Entonces, la violencia es producto de el impedimento, la imposibilidad de acceder al acto. Y no solo de acceder al acto, sino de consentir al acto, que en esto tiene que ver con el remarriage que trae Ilia. Uno puede tener un fallido o un lapsus, pero un lapsus puede tener destino de chiste o destino de represión. Si tiene destino de chiste, yo he consentido a esto que decidí, porque fui yo el que cometí el fallido, y compartirlo con el otro a través de la risa. Si tiene destino de represión, entonces se produce, si hay un testigo, se produce toda una situación embarazosa, molesta por esta situación, y violenta también a veces. De manera que sí, creo que la inhibición genera... lo que ha sucedido hace unos días, estos muchachos que tomaron líquido de frenos, ¿no? Me parece maravilloso, es como tan transparente. Desenfrenados. ¿Sí? Desenfrenados.
desenfrenados, son inhibidos, tan desesperados que necesitan hacer algo para sentir algo en el cuerpo. Y vivimos en una sociedad así sumamente adictiva que está buscando sentir algo. Pero el mensaje, me parece, de adolescentes que toman líquido de frenos es un acting, pero también es decir, no podemos salir porque no podemos parar. Entonces se produce específicamente una detención en el movimiento. Una palabrita respecto de la colega que traía este tema de los celos. Me parece que la subjetividad del siglo XXI trae sujetos mucho más frágiles, más débiles, más dependientes de la respuesta del otro. Me querés, no me querés, estás, no estás. Y el ciberespacio en este punto exacerba la demanda. Bueno, el WhatsApp, por ejemplo, cuando la empresa WhatsApp salió a aclarar, no, si el doble tilde no significa que no lo leyó, no sé si están enterados. Entonces, el doble check del WhatsApp, la empresa, como se armaban tantos conflictos entre las parejas, sobre todo porque aparecía el doble check y el partener creía que lo había leído, si lo leyó, ¿por qué no me contestó? Entonces salieron a decir, no, el doble check es que lo recibió. No sirve de nada porque lo recibió, ¿por qué no lo leyó? Entonces es la demanda permanente de satisfaceme, está conmigo, llename este agujero, esta angustia y demás. De manera, es un poco esta cuestión de la subjetividad del siglo XXI que necesita satisfacción permanente y que donde hay un sujeto interceptado por esta cuestión de que no hay trabajo psíquico, a mi entender, por el tema de la coordenada temporal. Como una búsqueda incesante de un estado de nirvana. El estado de nirvana de Juanito, propongo pensar que somos todos Juanito, que estamos bien con mamá y de repente apareció el pene real y estamos ahí desesperados ¿qué hacemos? Bueno, les agradecemos, hacemos un cierre a la mesa, si no tenemos que continuar con otras presentaciones. Muchas gracias.